Muy buenos días, gracias por esta oportunidad. Quiero ser extraordinariamente breve para un tema tan complejo como el que abordamos. Y lo primero que quiero señalar es que efectivamente el gobierno del presidente Piñera, como ya se mencionó, ha tomado el tema de la pandemia por coronavirus muy en serio desde el primer momento. Solo eso explica que seamos el país de América Latina que hacemos más test de PCR por millón de habitantes. Tenemos 51 laboratorios a lo largo del territorio nacional. Tenemos una capacidad hoy día de hacer 12.000 test diarios. Estamos haciendo entre 4.000 y 5.000 de acuerdo a la demanda. La próxima semana empezamos a hacer test inmunológicos y hay algunos honorables parlamentarios por su intermedio, presidente, se han referido a aspectos técnicos que yo creo prudente, si se me permite precisar. En primer lugar, nosotros tenemos una infección nueva en el planeta por un virus zoonótico que normalmente reside en animales y que ha saltado a la especie humana y que puede contagiar de persona a persona. Con un grado de infectividad, o sea, cuántas personas se contagian por cada enfermo, inicialmente estimado en 3,3. Nosotros en Chile, cuando empezamos a investigar esto, en nuestro país, esto fue de 2,6. Esto es lo que se llama R en el tiempo, y hoy día es de 1,3. Vale decir, en la medida en que este virus ha entrado en nuestras comunidades, se ha producido aislamiento y están apareciendo personas recuperadas de esta enfermedad, efectivamente la posibilidad de que el virus se masifique, se extienda en esas comunidades disminuye, y eso está claramente demostrado por la eficacia de las cuarentenas estratégicas, flexibles que se han ido montando en el país. Hoy día anunciamos de algunas comunas que salen, otras que entran a cuarentena, de acuerdo a los mejores datos epidemiológicos que da la estructura del Ministerio de Salud y su historia de muchas décadas. Son datos extraordinariamente confiables de vigilancia epidemiológica. Respecto, porque alguien comentó esto y creo que es necesario precisarlo, respecto a la inmunidad innata, o sea, cuál es la posibilidad de que una persona tenga defensas contra este virus. Hasta el momento, una persona que no ha tenido infección, que no conoce, la humanidad no conoce este virus, efectivamente tiene una posibilidad, es un susceptible, se puede infectar. Pero lo que sabemos también es que la inmensa mayoría de los pacientes que tienen esta infección tienen una forma benigna, muy distinta a la mortalidad o letalidad, número de casos por 100 testeados, que se documentó al principio de esta pandemia en China, que era una letalidad muy alta, de 3,3%. De cada 100 infectados, 3,3 morían. La situación en Chile es que ese número es 0,9, y dado que se sabe ya que hay una población muy importante, cursa en forma totalmente asintomática, pero es capaz de generar defensas contra esta infección, o sea, nunca se va a hospitalizar, nunca va a requerir un respirador, efectivamente esta tasa de letalidad sobre los casos que han enfermado ha ido disminuyendo. Solo por referencia, la letalidad, vale decir, de cada 100 personas que se enferman por influenza estacional, ¿cuántas fallecen? 0,1%. Esa es la tasa de letalidad, o 1 por 1000 si ustedes prefieren, la letalidad por influenza estacional. De nuevo, a manera de comparación, la influenza es una enfermedad muy seria. En el invierno pasado en Estados Unidos mató a 16.000 personas, que es aproximadamente la mitad, un poco menos de la mitad de lo que lleva ya el coronavirus en ese país, sobre todo en Nueva York, y nosotros nos movemos con cifras de letalidad por influenza de aproximadamente entre 80 y 100 casos fallecidos por año por influenza estacional. O sea, este es un virus que produce más muertes que la influenza,
no el número que se sospechaba al principio, pero es un enemigo muy serio, es un monstruo grande y pisa fuerte, como dice la canción. Lo que es importante señalar también es el tema de la inmunidad. Efectivamente, las personas que desarrollan esta enfermedad generan inmunidad. Tanto es así que hay múltiples protocolos en investigación en el mundo, incluso en Chile, en los que se usa plasma de pacientes recuperados de coronavirus y se les inyecta a pacientes que tienen una grave infección por coronavirus. ¿Por qué? Porque ese plasma de pacientes recuperados es muy rico en anticuerpos. Y efectivamente, como alguien señalaba, en Corea aparecieron informes aislados de presencia a través del examen de PCR de restos, de partículas virales de coronavirus en las secreciones bronquiales en personas que ya habían tenido la enfermedad. Pero como aparece publicado claramente en la revista Nature, cuando esos restos de virus se cultivan en huevo, que es el terreno de cultivo habitual para sembrar virus y reproducirlo, no se reproducen. ¿Por qué? Porque lo que pesquisa estos exámenes detectados por PCR en Corea son restos no infectantes de un pequeño material nuclear del virus. En términos concretos, ayer lo hablamos con el experto más importante de China respecto a esta, para los efectos prácticos, una persona a la que se detecta porque se supo que tuvo la infección o porque no se supo, se detecta que tiene anticuerpos, en particular un anticuerpo que se llama inmunoglobulina G, específica contra este virus, esa persona está inmune a la enfermedad, al punto que lo que nosotros hemos llamado carnet COVID, en muchas otras naciones lo están llamando carnet de inmunidad COVID, para certificar que la persona no tiene posibilidad de infectar o de infectarse. ¿Por cuánto tiempo? Al menos por 3 meses. Al menos por 3 meses. Y lo que nos explicaba este experto chino anoche en una conferencia que tuvimos con el grupo de expertos epidemiólogos chilenos, es que ellos ya calculan por la tasa de los anticuerpos que la inmunidad efectiva dura al menos 1 año. No pueden certificar más, porque no tenemos historia. El primer caso fue el 31 de diciembre, fallecido de esta situación. No tenemos historia para certificar cuánto dura esta defensa. A lo mejor dura mucho más que 1 año, pero eso no se puede afirmar. Para los efectos prácticos, una persona que en Chile ha tenido infección por coronavirus tiene una probabilidad ínfima de infectarse de nuevo o de infectar a otros. Y ese es el motivo por el cual vamos a empezar a hacer la próxima semana determinación de anticuerpos IgG. Voy a hacer un ejemplo simple. Vamos a hacer un test de inmunoglobulina G en todos los honorables diputados y diputadas de la República. Todos aquellos diputados o diputadas que salgan con un examen positivo de inmunoglobulina pueden volver a sesionar en la sala de la Cámara de Diputados, no necesitan métodos telemáticos, pueden volver a su trabajo, pueden volver a una vida normal dentro de las restricciones generales que son lavarse las manos, mascarillas, mantener distancia, etcétera, porque a este enemigo hay que tener mucho cuidado. En este contexto, es evidente, acaba de terminar, estaba participando yo, una conferencia de la señora Alicia Bárcena, que es la representante en Chile de todos los organismos internacionales. Yo les ruego, por favor, que la lean y la vean, porque nosotros tenemos delante un efecto sanitario y sobre la vida de los chilenos que no podemos despreciar. Hoy día, las embarazadas no están asistiendo a control prenatal. Los niños entre 6 y 10 años, dado que no hay escuela, no están siendo vacunados.
Los pacientes de cáncer no están recibiendo sus drogas para defenderse de esa terrible enfermedad. Hemos tenido que postergar la garantía de oportunidad auto. Las consultas por enfermedad mental, de lo que sabemos, porque ahí hay un iceberg en el cual no sabemos lo que hay abajo, pero al menos el consumo de tranquilizantes, sedantes, se ha multiplicado por muchas veces. El consumo de alcohol, la violencia intrafamiliar, lo que significa para niños vulnerables no estar en la escuela, que por lo demás sabemos, nunca quisimos, nunca compartimos como Ministerio de Salud la idea de cerrar las escuelas, nunca. Y la evidencia que tenemos ahora acumulada demuestra que efectivamente eso fue un grave error que dejó a los niños sin vacuna, sin educación, sin comida, sin protección. Y cuando se nos prometió que se iban a generar turnos éticos para proteger a los niños vulnerables, se nos prometió que iban a ir los niños a vacunarse en las escuelas y que se iban a hacer turnos en las escuelas municipalizadas, nada de eso ocurrió. Y por eso digo, lo que tenemos delante no es un problema económico, lo que tenemos delante es un gravísimo problema de determinantes sociales de la salud. La gente no va a tener que comer, no va a tener medicamentos, no va a poder pagar su renta, no va a poder recibir sus beneficios sociales porque no puede renovar su cédula de identidad. Y en ese contexto, la estrategia que ha seguido el gobierno de Chile, valorada, como se acaba de señalar, por el director general de la Organización Mundial de Salud y en la prensa española hoy día, como una de las mejores del mundo, merece respeto y merece, insisto, que pensemos muy bien cuáles son los pasos siguientes. Y en nuestra opinión como gobierno, los pasos siguientes son claros. Vale decir, tenemos que retomar paulatinamente la actividad escolar, partiendo por las escuelas básicas, la educación preescolar, después la educación escolar. ¿Dónde? En Aysén. ¿Qué sentido tiene hoy día que en Aysén, donde no hay casos, no haya clases? O en comunas rurales, donde no hay casos. ¿Cuál es el sentido que estén en cuarentena los niños, a veces en lugares extraordinariamente vulnerables? Insisto, me parece a mí que como país y como poderes del Estado estamos frente a una exigencia absolutamente inédita. Los riesgos que corre nuestra ciudadanía tienen que ser muy bien balanceados en el sentido de que las medidas que adoptemos produzcan el menor daño posible. Y esto de las cuarentenas de entrada y salida que permite a la gente aceptar, porque todavía no tenemos rebeldía ciudadana, aceptar que va a estar 2-3 semanas encerrado, evidentemente tiene que ser fluctuante. Argentina acaba de levantar las restricciones, Francia se prepara para levantarlo, tenemos rallies, o sea, protestas sociales en muchas partes del mundo contra estas medidas ya, y es en ese contexto que tenemos que hacer un llamado a obviar nuestras diferencias y trabajar todos por una generación que corre mucho riesgo. El futuro de la generación hoy día, que tiene 20, 30 años, está en juego de acuerdo a las decisiones que hoy día tomemos. Y esas decisiones pueden modificarse, pueden mejorar, y esa es la ventaja de escuchar y decir, en el ejemplo de Independencia, hoy día, estuvo en cuarentena la comuna de Independencia, la sacamos de cuarentena, tuvimos un rebrote en la parte sur de la comuna de Independencia, la volvimos a poner en cuarentena. Y en ese contexto, aquí hay que tener una dirección validada por nuestros expertos, con los que nos reunimos, insisto, 3 veces a la semana, con quienes elaboran los informes epidemiológicos que conocemos, validada en la cual no hay un camino descrito, una ruta clara. Tenemos que ir buscando cuál es el mejor camino al andar, como dice también otro famoso poeta. Gracias, ministro.